Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. En este video vamos a revisar las características más importantes del lenguaje de programación Java, que como comentaba en el video pasado, es el lenguaje que estaremos utilizando para aterrizar los principales conceptos del paradigma orientado a objetos. En esta entrega vamos a revisar estas características que lo hacen muy popular y muy usado en diversos entornos, tanto empresariales como de educación, y también veremos algunas de estas características que lo hacen ideal para realizar algunas tareas que están enfocadas principalmente al aprendizaje de lenguajes de programación en cursos introductorios. Como ustedes se podrán encontrar en la literatura y en muchos foros, se darán cuenta que el lenguaje Java tiene muchos detractores derivado de que su sintaxis es muy rígida. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, considero que esto nos puede aportar muchas ventajas desde la perspectiva de grandes capacidades en cuanto a buenas prácticas de programación que ustedes que están aprendiendo a programar pueden llevarse, y esto a la larga pues les puede retribuir mucho cuando se enfrenten a aprender algún otro lenguaje de programación que tenga una sintaxis más flexible. Entonces, parte de las razones por la cual decido trabajar con el lenguaje Java como lenguaje para este curso de programación. Entonces vamos a comenzar a revisar estas características. Veamos un poco de historia. Java fue desarrollado por un equipo liderado por James Gosling cuando trabajaba en Sun Microsystems. Originalmente lo llamaron OAC y fue diseñado en 1991 para utilizarse en aplicaciones electrónicas que estaban embebidas en algunos productos electrónicos que se vendían a consumidores. La razón por la cual el lenguaje no se llamó así es porque cuando el equipo de Gosling lo llevó a registrar, resulta que este nombre ya estaba siendo utilizado. De esta forma, en el año de 1995 se renombra como Java. No tiene ninguna razón en particular, simplemente decidieron llamarlo Java, y fue rediseñado para brindarle la capacidad de desarrollar aplicaciones pensadas para Internet. Si ustedes están interesados en revisar la historia completa de este lenguaje de programación, en la presentación les voy a dejar un vínculo con el cual ustedes van a poder acceder al timeline completo de los grandes hitos que han sucedido con este lenguaje de programación. Java es una tecnología y como tal va a constar de un lenguaje de programación y de una plataforma. Desde la perspectiva del lenguaje de programación, Java es un lenguaje de programación de alto nivel que va a tener las siguientes características. Es un lenguaje de programación simple en el sentido de que nos ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin aquellas características que lo hacen muy confuso y que muchos lenguajes de programación habilitan. Java es un lenguaje orientado a objetos porque trabaja y visualiza sus datos como objetos y dispone de un conjunto de interfaces que nos permiten comunicarnos con estos objetos. Soporta las tres características propias del paradigma orientado a objetos, como son encapsulación, herencia y polimorfismo. Java es un lenguaje distribuido porque se ha construido con extensas capacidades de interconexión TCP/IP y existe un conjunto de bibliotecas que nos permiten acceder e interactuar con protocolos como HTTP y FTP. Es dinámico porque no necesita conectar todos los módulos sino hasta que el programa se está ejecutando en lo que se conoce o que vamos a conocer como tiempo de ejecución. Java es un lenguaje robusto porque realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. Java es un lenguaje de arquitectura neutral porque para establecer a Java como parte integral de la red, el compilador compila los códigos y los convierte en un archivo objeto que tiene un formato independiente de la arquitectura de la computadora en la cual se está ejecutando. De esta forma, cualquier computadora que tenga el sistema de ejecución va a poder ejecutar ese código objeto sin importar en modo alguno la computadora en la cual fue generado. Java es un lenguaje seguro porque la seguridad en este lenguaje de programación tiene dos facetas. Java elimina en el lenguaje aquellas características como los apuntadores o el casting implícito que hacen los compiladores de lenguajes como C o C++, y de esta forma se impide el acceso ilegal a su memoria. Desafortunadamente, Java no protege nuestro código fuente. En este sentido, Java proporciona un desensamblador del bytecode que va a permitir convertir cualquier programa de objeto a un código fuente. Es un lenguaje multitarea porque permite que muchas actividades simultáneas en un programa se realicen a través de algo que se conoce como hilos.
Estos hilos básicamente serán pequeños procesos que son independientes del proceso principal, que tienen como objetivo mejorar el rendimiento interactivo y mejorar el comportamiento en tiempo de ejecución. Java es un lenguaje de programación portable y más allá de la portabilidad que ya platicábamos un poco con la arquitectura neutral, Java implementa otros métodos en cuanto a unificación de tipos de datos y utiliza un sistema abstracto de ventanas. Esto es pensado en estas capacidades que tiene el lenguaje de programación para poder desarrollar aplicaciones de escritorio que utilizan una interfaz gráfica de usuario. La mayoría de los lenguajes de programación se caracterizan por ser interpretados o compilados, lo que determina la manera en cómo serán ejecutados en una computadora. Java tiene la característica de ser al mismo tiempo compilado e interpretado. Tanto los compiladores como los intérpretes son programas que convierten el código que vamos escribiendo en algo que se conoce como lenguaje de máquina. El compilador es el encargado de convertir este código fuente de un programa en un código intermedio llamado bytecode o código de bytes, que es independiente de la plataforma. Ya veíamos que Java es portable y de arquitectura neutral, y este código de bytes es ejecutado por el intérprete de Java que forma parte de la máquina virtual. El lenguaje de máquina en este caso serán estas instrucciones que entiende directamente la computadora. En particular sería el procesador y están escritas en código binario. En el caso de los intérpretes, o la principal diferencia que tendremos entre un lenguaje compilado y uno interpretado, como veíamos, es que el lenguaje compilado va a requerir siempre un paso adicional antes de ser ejecutado. En este caso, esta tarea se conoce como compilación. Esta tarea permite convertir el código que escribimos a un lenguaje de máquina, mientras que el lenguaje interpretado es convertido al lenguaje de máquina a medida que es ejecutado. Ejemplos de algunos lenguajes interpretados los tenemos en Ruby, en Python, en JavaScript, entre muchos otros lenguajes. A todos estos lenguajes también los estaremos incluyendo en una categoría que se conoce como lenguajes de alto nivel. De la categoría de lenguajes compilados, pues nos encontramos a C, C++ y Java. Entonces vamos a ver cómo se realiza la compilación y ejecución de los programas en Java. Entonces decíamos que vamos a estar trabajando con algo que se conoce como nuestro archivo con extensión .java, que es lo que vamos a conocer como el código fuente. Tenemos un paso intermedio que nos los da este programa que se conoce como compilador, y este compilador tiene la tarea de convertir este código fuente en un bytecode, o este código de bytes, que desde la perspectiva del lenguaje Java se conoce como un archivo con extensión .class. Una vez que tenemos este código objeto, vamos a la segunda fase del lenguaje Java, que decíamos que el lenguaje también es interpretado. En este caso, el intérprete lo tendríamos del lado de la máquina virtual, quien es el que se va a encargar de hacer esta decodificación, por así decirlo, del archivo objeto para poder presentarnos el resultado de ejecución de un programa en las distintas arquitecturas de hardware y software que pueden estar funcionando con nuestros equipos. Entonces, ahí vamos a poder ejecutar el mismo bytecode, ya sea que lo estemos ejecutando en Java o en alguna distribución de Linux o en alguna computadora con sistema operativo de Macintosh. Va a poder ser ejecutado sin la necesidad de recompilar este programa, que es una de las desventajas, por ejemplo, que teníamos con los lenguajes C o C++, que yo no podría necesariamente pasarles el ejecutable que se genera en esos lenguajes de programación a computadoras con una arquitectura diferente, porque el programa ejecutable estaba diseñado exactamente para la arquitectura en la cual fue creado, de manera que cuando yo necesitaba pasar un programa a otra computadora, necesitaba uno que tuviera el compilador del lenguaje con el cual lo estaba escribiendo, ya sea C o C++, y proporcionarle a este usuario el código fuente. Esto pues nos daba grandes problemas en cuanto a la seguridad, porque al proporcionar el código fuente, este es el programa que cualquier usuario puede modificar, y si es modificable es susceptible a que deje de funcionar. Entonces ahí teníamos muchos problemas al momento
momento de compartir. En el caso de Java no es necesario proporcionar en este caso el archivo fuente, sino basta con el bytecode, y si la máquina hacia la cual se lo estoy proporcionando tiene una implementación de la máquina virtual de Java, que prácticamente todas las computadoras lo tienen como parte de la instalación del explorador de internet, entonces no tendríamos ningún problema para que nuestra computadora pueda interpretar este código fuente. Java como plataforma de software va a ser en este sentido, o vamos a tener aquí una diferencia con respecto a lo que sucede como las plataformas. En general, una plataforma va a ser un ambiente de hardware o de software sobre el cual vamos a poder ejecutar programas. En general, la mayoría de las plataformas pueden ser descritas como una combinación de hardware y de sistema operativo. Algunas de las plataformas más populares pues son Windows, Linux, Solaris y MacOS. La plataforma de Java difiere de las anteriores porque esta es una plataforma basada únicamente en software, es decir, que va a correr por encima de las plataformas basadas en hardware. Entonces, en general, una plataforma es un ambiente de hardware y de software en el cual se ejecutan los programas, a diferencia de Java, que en este caso, como ustedes pueden observar, la plataforma corre sobre el sistema operativo, que es la parte de software que tiene la plataforma. Entonces, en el caso de la plataforma de Java, lo vamos a ver constituida por dos componentes, uno que es la máquina virtual de Java y otro que es la interfaz de programación de aplicaciones, comúnmente conocida como API Java, que es el conjunto de bibliotecas en donde vamos a tener un montón de clases que fueron creados en este caso por los desarrolladores del lenguaje de programación, que vamos a poder utilizar sin ningún problema y vamos a poder adecuar para resolver problemas muy complejos, y en este sentido no tendríamos siempre que estar construyendo todos los aspectos desde cero, y esto es porque Java aboga mucho por la reutilización de código. Java contiene algo que se va a conocer como la especificación del lenguaje Java. Esto es una definición técnica del lenguaje que incluye la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación Java. Aquí, por problemas de espacio y de tiempo, no voy a hablarles de la especificación completa, pero ustedes, si tienen curiosidad, pueden ver la especificación completa de este lenguaje en el vínculo que les estoy dejando en la presentación. Por otro lado, la interfaz de programación de aplicaciones, que es lo que les comentaba que conocemos como el API Java, contiene clases e interfaces predefinidas que nos van a ayudar a desarrollar programas. De igual forma, la especificación del lenguaje Java siempre es estable, pero la API de Java continúa incrementándose. En el vínculo que les estoy dejando en la presentación, ustedes pueden tener acceso y conocer todo lo que significa el API de Java. Se puede obtener siempre la última versión del API, entonces esta siempre la vamos a poder encontrar actualizada. Tanto el API como la especificación del lenguaje van a definir el estándar Java. La documentación completa para la plataforma 8, que es la versión con la cual vamos a estar trabajando, la vamos a encontrar en la siguiente dirección electrónica. Les dejo el vínculo en la presentación para que ustedes la puedan descargar, y aquí básicamente les estoy mostrando una estructura en donde están organizadas todas estas clases e interfaces que contiene la interfaz de programación de aplicaciones. Como ustedes pueden ver, Java es un lenguaje muy potente y tiene muchas características que se pueden utilizar en muy diversos problemas, como pueden ser prestaciones para poder desarrollar interfaces gráficas de usuario, prestaciones para poder generar gráficas en 2 dimensiones, prestaciones para poder volver persistentes los datos con los cuales trabaja el lenguaje de programación, prestaciones para poder conectar a este lenguaje de programación con las bases de datos y muchas otras. De igual forma, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de espacio, no entramos en detalle de cada una de estos elementos que se encuentra en la interfaz de programación de aplicaciones, pero si ustedes entran a esta página y le van dando clic a cada una de estas celdas que tenemos en esta estructura más o menos tabular, esto los llevará a conocer cada uno de los componentes que tiene, que son inmensos y que necesitaríamos prácticamente un curso para poder entender completamente cada uno de ellos. No es el objetivo de este curso, sino adentrarnos en el proceso de programación, de manera que estaremos explorando algunas de las características más esenciales para la escritura correcta de programas. Java, como decíamos, fue introducido en el año 95 y bueno, ya no es evidentemente de Sun Microsystems, sino que después lo adquirió Oracle.
y Oracle liberó la plataforma 8 en marzo de 2014, que es la plataforma con la que actualmente nos encontramos trabajando. Java 8 es la plataforma que aplica la actual tecnología de Java y generalmente nos vamos a encontrar con 3 ediciones de la interfaz de programación de aplicaciones. La edición estándar, que es la que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones independientes del lado del cliente o applets. La versión Enterprise o empresarial, que es la que se utiliza para crear aplicaciones del lado de servidor, por ejemplo los servlets o los Java Server Page, y la versión micro, que es la que se utiliza para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. En este curso nosotros nos vamos a centrar en la versión estándar porque nosotros vamos a estar generando aplicaciones que van a ser independientes de algún servidor. Oracle libera con cada versión de la versión estándar algo que se conoce como el kit de desarrollo Java, que es toda la infraestructura que yo necesito instalar en mi computadora para tener las herramientas básicas para poder escribir los programas, que en este caso son 2, que es la herramienta de compilación para poder convertir un código fuente en el código objeto y para poder interpretar ese código objeto, que sería el intérprete de Java, en este caso representado por la máquina virtual. Java tiene una construcción minimalista. ¿Eso qué significa? Significa que no va a proporcionarnos todas aquellas características que no considere que sean esenciales para la escritura de programas. Entre esas características que Java no considere esenciales, nos encontramos con que, a diferencia de otros lenguajes de programación, Java en la instalación no nos va a dejar ninguna interfaz en donde nosotros podamos escribir nuestros programas. Generalmente, para poder escribir un programa en Java, lo único que vamos a necesitar es tener instalado en nuestro equipo el compilador y el intérprete y tener una herramienta dentro de la misma computadora que se encargue de la edición de texto plano, como puede ser el bloc de notas. Entonces, si nosotros tenemos solamente el bloc de notas y tenemos estas 2 herramientas instaladas, es lo mínimo que necesitamos para poder escribir programas en Java. Desafortunadamente, el trabajar con estas herramientas que proporcionan las plataformas como Windows o Linux en algunas ocasiones nos puede llevar a que sean muy básicas o que no tengan algunas prestaciones interesantes, principalmente en etapas como la depuración, que ya platicábamos en un punto que es muy importante, porque esta es la que nos va a permitir tanto detectar los errores que se están presentando en el programa y poder corregirlos. Por esa razón es que nos vamos a encontrar algo que se conoce como estos ambientes de desarrollo integrado, que son herramientas con las cuales nosotros vamos a poder desarrollar más rápidamente los programas en Java. De esta forma, las tareas de edición, compilación, construcción y depuración, y hay una en línea que algunas herramientas lo tienen integradas, lo vamos a tener en una sola interfaz de usuario y nos vamos a poder encontrar en el mercado muchas opciones, incluso más de las que yo les voy a mostrar en esta presentación. Nos vamos a encontrar el JBuilder de Borland. Ahí les voy a dejar en cada uno de las viñetas la dirección para que ustedes puedan explorar, en este caso la IDE correspondiente, y eventualmente, si les convence, pues la pueden descargar y utilizar para la escritura de programas. Nos vamos a encontrar de las clásicas como NetBeans de Sun Microsystem, Eclipse de IBM, un editor de texto plano que no es tan básico como el bloc de notas, que se conoce como TextPad, un editor que se llama Cite, una herramienta muy interesante que se presenta para la interacción de clases y objetos, un poco con la filosofía de verlos gráficamente funcionando. Lo vamos a encontrar en esta herramienta que se llama BlueJ. Vamos a encontrarnos Doctor Java, nos vamos a encontrar JCreator, por ejemplo. Algunos de estos entornos de desarrollo integrados son de paga, como JBuilder, como TextPad, como JCreator, y todas las otras que están listadas ahí son interfaces, entornos de desarrollo integrado que podemos utilizar de forma gratuita. Nosotros en el curso básicamente nos vamos a estar moviendo con 2. Vamos a estar trabajando un poco o mucho con Doctor Java y otro poco con BlueJ, para que puedan ver la filosofía que tiene cada una de estas y vean cómo se puede utilizar y sacar provecho para hacer una escritura mucho más eficiente de los programas en Java. El hecho de que en el curso yo voy a trabajar con estas 2 no significa que si ustedes ya conocen alguna de las otras que tengo listados o incluso una diferente, ustedes no la puedan ocupar. La realidad es que ustedes van a poder utilizar, y la idea es que ustedes trabajen con el entorno
con el cual se sientan más cómodos. A mí me gusta trabajar al menos esta primera parte que es de un curso introductorio, con estas herramientas que no requieren tanto conocimiento de dominio y que tienen muy fácilmente especificadas estas tareas de edición, compilación, construcción y depuración, que es básicamente lo que necesitamos. Hay algunas otras herramientas que son mucho más completas, pero están enfocadas justamente al desarrollo de soluciones más integrales y más empresariales o profesionales. Aquí pues estamos trabajando con un curso introductorio, entonces no es el objetivo tampoco que nos desgastemos mucho tiempo en entender y poder aprovechar todas las características que tienen estos entornos mucho más sofisticados. Para los fines del curso, con Dr. Java y con BlueJ será más que suficiente para que podamos trabajar. Y bueno, pues con esto finalizamos estas características. Como ven, es un lenguaje muy interesante el que les estoy presentando y con el cual vamos a trabajar. En el siguiente video lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a revisar algunas de las características sintácticas que tiene el lenguaje de programación y posteriormente las veremos aterrizados en algunos ejemplos de programitas que estaremos haciendo para que ustedes se vayan acostumbrando directamente con esta sintaxis. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, por favor, acérquense conmigo. Con todo gusto resolveré la duda. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense.